misericordia. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra eficaz. Estamos en la segunda parte del día y hemos pasado por el tiempo de la alabanza y ahora vamos a entrar en el tiempo de la meditación de la palabra del Señor en esta tarde. Y vamos a estar meditando en el libro de Éxodo o Shemot, capítulo 20 del libro de Éxodo o libro de Shemot. Amén, gloria a Dios. Nosotros hemos venido hablando hace un tiempo, hemos estado parados, no habíamos estado compartiéndolas hace algún tiempo atrás, pero gloria a Dios que el Señor nos permite una vez más estar en este momento para compartir. Veníamos hablando sobre la vida de Moshe, de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor allí en el libro de Hebreos, capítulo 12, en los héroes de la fe. Pero hoy vamos a tomar un texto siguiendo en el libro de Shemot, pero hoy no vamos a hablar de Moshe. Hoy vamos a hablar, tenemos como título de esta meditación, las 10 de Barín. Las 10 de Barín es el título de la meditación de esta tarde y vamos a mirar acerca de esas 10 de Barín o las 10 palabras. Las 10 palabras, y como le dije, está basado en el libro de Éxodo o el libro de Shemot, capítulo 20, versículo 1 al 17, y quizás en tu Biblia, si tú la tienes abierta en este momento, encuentres un título que dice los 10 mandamientos. Ese es el título que encontramos normalmente en nuestra Biblia Reina Valera, pero que en hebreo se conoce como las 10 palabras o las 10 de Barín. Si hablamos nosotros de los 10 mandamientos, hemos visto que para muchas personas tienen un poco errada la idea o el conocimiento de los mandamientos que el Señor nos ha dejado a nosotros. Nosotros creemos, cuando nos habla de los 10 mandamientos, creemos que eso es todo, la totalidad de los mandamientos que Dios, o los mandatos que Dios le dio, las misbot que el Señor le dio al pueblo de Israel. Pero si nosotros conocemos un poco más a profundidad acerca de la vida del pueblo de Israel, encontramos que el pueblo de Israel normalmente, cuando no estoy hablando de todos los israelíes, sino de aquellos que practican el judaísmo o que están siguiendo la palabra del Señor, por regla general ellos utilizan un manto de oración como el que tengo yo, o un talit gadol, que es un poco más grande, y ellos en este talit que ellos llevan, que nosotros ponemos, ese talit trae aquí, ya lo hemos hablado, lo he hablado en alguna ocasión, unos flecos o unas tiras. El Señor dice, el Señor le ordenó al pueblo de Israel que se pusiera flecos en los mantos que usaría. Y estos flecos, gloria a Dios, tienen un nombre. Para aquellas personas que no lo saben, el nombre de estos flecos es tzitzit. Son los tzitzit. También otra cosa que tenemos en cuenta, que debemos tener en cuenta, es que el alfabeto hebreo, cada letra tiene un equivalente numérico, y la palabra tzitzit también lo tiene. De esa manera, lo que significa tzitzit son 600. O sea que estos bordes, estos flecos que tiene el talit o el manto de oración, llevan como nombre tzitzit, y que significa 600. Estos flecos que tienen cada punta son 8 flecos, 8 aquí tirillas que están componiendo estos tzitzit, y también tienen 5 nudos. ¿Cuál es la razón de estos 8 flecos y los 5 nudos? Es recordarle al pueblo de Israel los mandamientos o las misbot de Hashem. ¿Qué quiere decir? Que al nosotros tener esto aquí, saber
¿Qué significa tzitzit? ¿Qué significan los 8 flecos y los 5 nudos? Vamos a entender un poco más acerca de los mandamientos que el Señor dejó, las mismos que el Señor dejó al pueblo de Israel, que son, aquí lo vamos a aclarar un poquito, son 600 de la palabra tzitzit, 600 más 8 flecos, 608 más 5 nudos, 613. Eso quiere decir que los mandamientos que el Señor le dejó al pueblo de Israel y también nos alcanza a nosotros, a los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Melech, Adonai Yahshua Mashiach, seamos judíos o no, son 613 mandamientos o 613 misbot que el Señor dejó establecidas en su palabra. De tal manera que nosotros tenemos que entender que no son solamente 10 mandamientos, no son solamente 10 mandamientos que el Señor dejó establecido, sino 613. De tal manera que cuando el pueblo de Israel se pone el manto de oración o lleva, porque regla general no solamente tienen que llevar un talit como este, llevan allí los flecos, cuando llevan estos tzitzit que los llevan diariamente, les va a recordar los mandamientos del Señor, las mismos que tienen que guardar diariamente. No los podemos guardar relativamente, es 613, pero debemos procurar cumplir la palabra del Señor como el Señor nos la ha mandado. No quiere decir que el Antiguo Testamento sea solamente para el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento para la iglesia o la que irá del Señor. No, tanto el Antiguo o el Tanakh como el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, debe ser nuestra regla de comportamiento, delante de la presencia del Señor y delante de la presencia de los hombres. Por lo tanto, vamos a hablar no de los 10 mandamientos, sino las 10 Devarim, las 10 palabras. Son una parte, estas 10 palabras son una parte, es el comienzo de los mandatos que el Señor habría de darle al pueblo de Israel que debería cumplir. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, entonces, este es lo que vamos a ver nosotros hoy, es como meditación, lleva como título las 10 de Barim, las 10 palabras. Y vamos a ir analizando una por una. Digo que no vamos a hablar hoy de Moshe, porque aquí no está, Moshe no es el que habla, Moshe no está trayendo la voz de Dios, es Dios mismo quien está hablándole al pueblo. ¿Cómo le habló? ¿Cómo se manifestó? Yo no lo sé. Lo único que sé es que allí el Señor estaba la gloria de Hashem, la gloria de Dios estaba sobre el monte Sinaí. El monte Sinaí temblaba ante la presencia del Señor, y cuando la presencia del Señor descendió sobre el monte Sinaí, dice la Biblia que una nube espesa cubrió el monte y había un gran sonido de shofar que iba en aumento, de tal manera que ese sonido de shofar estaba llamando a la congregación delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios nuestro Todopoderoso, para que escucharan de esa manera la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Y hoy vamos a mirar entonces en estas 10 de Barim, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo no solamente al pueblo de Israel, sino a todos aquellos que han creído en el Dios de la Biblia, que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, como su único y suficiente Salvador? ¿Qué tiene Dios para con nosotros? Recuerda bien que nosotros no estamos pretendiendo judaizar la palabra del Señor de ninguna manera. Este libro, esta palabra, esta Torá, este Tanaj, este Antiguo, este Nuevo Testamento no le pertenece al pueblo de Israel, ni le pertenece a los cristianos, ni a los mesiánicos, ni a ninguna persona en especial. Este libro, esta palabra no le pertenece al ser humano. Esta es la palabra de Dios que Dios nos dejó para que nosotros meditemos en ella y para que nosotros la vivamos, para que nosotros la atesoremos y para que nosotros la cumplamos. Es la palabra de Dios.
Gracias al Señor tenemos acceso a ella, al conocimiento pleno de su palabra. Entonces vamos a ir entrando sin más preámbulos a este mensaje que lleva como título las 10 de Barín, y vamos a ir meditando en cada palabra momento a momento. Gloria a Dios. Voy a esperar a ver si nuestro computer se nos pone un poco lento. Vamos a mirar entonces el título, las 10 de Barín. O las 10 palabras, y estamos meditando en el libro de Éxodo o Shemot, capítulo 20, versículo 1 al 17. El primer punto que quiero tocar, la primera palabra es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Y vamos a leer lo que dice allí Shemot, capítulo 1 al 3. Vamos a ver lo que dice el 1 al 3. Habló Dios todas estas palabras. Habló Dios todas estas palabras. ¿Quién las habló? Dios. ¿Quién pronunció las palabras? Dios, Elohim, el Señor. Él pronunció esas palabras. Yo soy Yahweh, tu Dios. Voy a leerlo como dice la Reina Valera. Simplemente voy a cambiar el nombre de Jehová por Yahweh. Amén. Yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene la primera palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mi presencia. No tendrás otros dioses además de mí. Yo soy Dios y no hay otro Dios. No lo hay. El Señor, ¿por qué el Señor comienza diciéndole al pueblo de Israel: no tendrás otros dioses, dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Había una razón muy clara por la cual el Señor tenía que hablarle al pueblo de Israel, al pueblo de Jacob, a ese pueblo escogido por Dios. Allí el Señor lo había sacado. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cuando nosotros estudiamos la vida del pueblo de Israel, encontramos que Jacob o Israel llegó a Misraim, llegó a Egipto por causa de un hambre que había habido sobre la tierra. Allí en Misraim o en Egipto estaba José, que había sido vendido como esclavo. Ahora era el primer ministro, por así decirlo, allí en Egipto, y él era el que proveía de alimento a todas las naciones que venían a ellos. Y allí viene entonces Israel. Tú puedes tomar la idea, ver la historia allí en el libro de Génesis. Llega Israel a Egipto, allí se establece, crece y empiezan a multiplicarse, y después se levanta un rey, otro faraón que no conocía a José, y empieza a esclavizar al pueblo de Israel. Esto ya estaba profetizado por el Señor. Estarían 400 años como esclavos, y eso fue lo que pasó. Duraron algo más de 400 años en Israel y en Egipto. Y en estos 400 años que ellos vivieron, estuvieron mezclándose con los egipcios, mezclándose con sus costumbres. Y había algo muy interesante entre los egipcios: es que ellos tenían muchísimos dioses. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel había escuchado a través de la Torá oral cómo se había transmitido el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos sabían que había un solo Dios, que había escogido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que le había prometido que haría de ellos una gran nación. Allí ellos están en esto, pero a pesar de que ellos conocen a Elohim, conocen a Dios, no le conocen por su nombre, no saben quién es él exactamente, pero creen en un Dios creador pero también se han contaminado con los otros dioses. De tal manera que esto es algo que ha sucedido no solamente con el pueblo de Israel, sino que ha sucedido con todas las naciones. Algunas personas han venido de religiones idolátricas,
como el catolicismo, religiones idolátricas como el budismo, como el hinduismo y cosas por el estilo, donde han tenido muchos dioses y ahora vienen y conocen al Dios de la Biblia y aceptan al Dios de la Biblia como su único y suficiente Salvador. Pero ¿qué pasó? Si nosotros venimos, escuchamos hablar del Dios de la Biblia, que nos dice que Dios nos ama, que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y le recibimos, le aceptamos. Ahora necesitamos tener el conocimiento de la devar de Hashem, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, eso era lo mismo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. El Señor acababa de sacarlos de Egipto, los lleva por el desierto, ellos van cargados de muchísimos dioses, de muchísimas costumbres paganas, y entonces el Señor mismo se manifiesta ante el pueblo de Israel, se manifestó allí en la nube y en el mar, se manifestó en las 10 plagas de Egipto, se manifestó en el agua de la roca, en todas estas formas se ha manifestado en la columna de fuego y en la nube, y allí se manifiesta, y ahora Dios les habla para dar a entender que Él es el único y verdadero Dios. No hay otro Dios. La gente tiene muchos dioses. Entonces aquí hay algo interesante que nosotros debemos entender y poder comprender. Veníamos de una costumbre de paganismo, de idolatría, de adoración a otros dioses o semidioses o a ciertas creencias, y ahora venimos al conocimiento. Quizás alguna persona me está viendo en este momento, está escuchando el mensaje y aún está allí en Egipto, aún está allí escuchando la palabra, pero lleno de dioses, lleno de ídolos, lleno de creencias paganas, y no ha podido entender lo que la palabra del Señor tiene para su vida. Es algo interesante que debemos nosotros tener en cuenta. Dios quiere que nosotros le rindamos a Él y únicamente a Él toda la adoración. Ahora, ¿por qué? Porque Él es el único. No hay más, no hay otro. Todos los que vienen después no son Dios, son simplemente imaginación de hombre. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel y te dice a ti, me dice a mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ya no voy a mirar solamente el Tanakh, no voy a mirar solamente el Antiguo Testamento, sino que vamos a mirar lo que dice el Nuevo Testamento obligado. Allí en la carta que Pablo le escribe a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 8, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera: acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios. Escucha bien eso, no hay nada más que un Dios, aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra. ¿Qué pasaba? Volvemos al punto. Habían unos que en la tierra se creían que eran dioses, que eran Dios, Él es Dios, y eso lo sabemos. Pablo estaba en una época en que quien gobernaba la tierra conocida, que tenía el gran poder, que era el Imperio Romano, él vivía allí en esa época, y el emperador romano se consideraba un dios. Él se consideraba un dios aquí sobre la tierra, y todas las personas tenían que rendirle oración, todos los que estaban en el Imperio Romano. Y este era el gran problema que tenían los creyentes en Jesús de Nazaret, en Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, y aún en los judíos, que ellos no aceptaban la divinidad de César. Para ellos había un solo Dios. Ese era el problema. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano te daba a ti libertad de culto, pero en esa libertad tenías la obligación de adorar a César, de creer que César era un Dios, aceptar a César como Dios, y eso era lo que los creyentes en Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, y los judíos que no creían en Jesús como el Mesías, pero creían en un solo Dios, no aceptaban. Por eso aquí Pablo es claro cuando dice:
Pablo dice, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, allá a Zeus, a Saturno, a Neptuno, a Venus y todos estos que creían que eran dioses, o en la tierra como lo era el César que se creía Dios. Ahora, aquí estamos hablando de ídolos, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de figuras. No era necesario, ya no necesitaban solamente los romanos o los que estaban bajo el imperio creer en César como Dios, tenían que adorar la imagen de César. La imagen de César estaba allí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo Pablo en el capítulo 10, versículos 19 y 20? Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ahora que está hablando acerca de los alimentos que sacrificaban a los ídolos. Ahora, antes dijo que aquello que los gentiles, los que desconocen al Señor, sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es importante, aquí Pablo está hablando no solamente, es que nosotros mucha gente cree que la idolatría era de tiempos antiguos, la idolatría sigue siendo vigente actualmente. Hay personas que adoran imágenes, que reverencian imágenes, que le piden a imágenes, sobre todo, por ejemplo, hablando del catolicismo romano, que es lo más cercano a nosotros, a lo que es el cristianismo y el judaísmo, al mesianismo, que son porque tienen algo de la Biblia, algo de la Biblia. Entonces, ellos tienen muchos dioses, que no los llaman dioses, no los llaman dioses, pero mucha gente entonces por eso tiene el santo de su devoción, al cual le piden, al cual le claman, al cual le suplican, al cual le piden el milagrito. Allí a San Antonio para las mujeres solteras, San Antonio para que les dé marido, a San Martín para que no sé qué, a San Fulano para así sé cuándo, a San Isidro para que quite el agua y ponga el sol. San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Eso, entonces, cada persona tiene un ídolo, tiene una imagen, tenemos la cantidad de imágenes de la llamada Virgen, la Virgen de la Macarena, la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, la Virgen del Cobre, la Virgen del Chiste Cuando, y la cantidad de miles de vírgenes y de niños Dios y de sagrado corazón y un poco de imágenes a las cuales la persona está adorando y está pidiéndole que haga el milagro. El Señor le dice, mire, yo no acepto esto, no lo tolero, no permito que nadie tenga dioses delante de mí. Eso lo vamos a ir mirando, estamos mirando poco a poco, porque luego viene la segunda palabra. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es? Cuando tú estás sacrificando, no necesariamente tienes que estar matando un animal para sacrificar, cuando sacrificas tu vida, cuando haces penitencia, cuando todo esto a una imagen, dice Pablo, a los demonios le estás ofreciendo tus sacrificios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. Entonces, primera de Barín, primera palabra, primera de Bar, la palabra es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solamente hay un Dios. Todo lo demás que se llamen dioses no son sino ídolos, sea aquí en la tierra o allá en el cielo. Acuérdate que hay mucha gente que también se denominan creyentes. Yo creo en Jesús, yo creo en nuestro Señor Jesucristo, en Jamachía, pero creo en Jesús y me gustan las enseñanzas de Jesús, pero tengo que mirar también mi horóscopo y tengo que mirar las estrellas y si los países y los planetas están alineados. Todo esto es idolatría y el Señor no lo permite, no lo acepta. Es algo que es abominable, odioso para el Señor y eso se llama pecado. Pecado es transgresión, transgredir la palabra de Dios. ¿Por qué razón transgredimos? ¿Por qué pecamos? Porque tenemos otros dioses además del Dios de la vida. Amén, gloria a Dios. En la segunda palabra o la segunda de Mar que viene es no te harás imagen. Estamos viendo, ya nos hemos adelantado un poco, pero dice no
te harás imagen. ¿Qué dice allí más adelante? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces la segunda palabra, la segunda debar, es no te harás imagen ni ninguna semejanza. La Iglesia Católica, pues, hablando de los cristianos, pasa por alto esta palabra, esta misbah, o este mandamiento, y para completar estas 10 palabras, entonces dividen la 10ª palabra en 2. Después lo vamos a mirar, pero aquí esta dice, no te harás imagen. Ahora, estamos hablando de dioses ajenos, no adores a César, no adores a Saturno, no adores a Venus, no adores a la reina del cielo, no puedes adorar, y ahora mucho menos te hagas imagen. Es decir, de lo que está arriba del cielo, no te hagas imagen, ¿cierto? No te hagas imagen de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, aquí sobre la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es que no solamente, aquí tenemos también a Poseidón, era el dios del mar, el dios del agua, era ese dios que estaba allá en las aguas debajo. Ese es otro dios que también ahora nosotros con los superhéroes también lo conocemos como Aquaman. Entonces, ojo con eso, nada de eso, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad. El Señor visita la maldad, dice que hasta la tercera y cuarta generación, pero muestra su amor a millares a los que aman y guardan sus mitzvot. Los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué sigue diciendo? Libro de Hechos, o libro de Yehudot, capítulo 17, 29, 31. Allí en el Nuevo Testamento, Brit-Hadashah, ¿qué dice? Volvemos a encontrar a Pablo, a Shaul, lo encontramos aquí hablándole allí a los griegos que están en Tesalónica, y les dice de la siguiente manera. Siendo pues linaje de Dios, porque somos linaje de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, que la deidad, que la gloria de Dios sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, y cuando hablamos de todos los hombres hablamos del género humano, no solamente del varón, a todos los hombres, hombres y mujeres, varones y mujeres, en todo lugar, que se arrepientan, que hagan teshuvá, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios no es injusto por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que está diciendo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? A oro, o plata, o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Nosotros no podemos pensar que Dios, entonces lo podemos saber como me imagino a Dios. Yo me imagino que Dios tiene el pelo largo, ojos azules, barba, y entonces y tiene una túnica y camina con sandalias. Y entonces me lo hago así y entonces ya empiezo a reverenciarlo. Me imagino que Dios es
está en una cruz allí clavado, derrotado, y allí me lo imagino, lo creo y empiezo a adorarlo. O me lo imagino como el Sagrado Corazón o el Divino Niño, y entonces allí empezamos a hacernos nuestra propia imagen de Dios y para adorarle y para reverenciarle. Y para aquellos que no son cristianos, entonces algunos tienen la imagen de Shiva o de Vishnu o la imagen de Krishna o la imagen de qué sé yo, de qué Dios o la imagen de la luna creciente, y entonces ya tenemos una imagen de lo que es Dios. El Señor aquí dice, mire, Dios no es semejante a oro, plata o piedra o escultura, arte de imaginación de hombres. Ahora, quizás tú eres una persona que en este momento tienes un Dios diferente al Dios de la Biblia, crees en el Dios de la Biblia, pero también estás adorando otros ciertos dioses. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Dios está pasando por alto. Eso se llama pesa. Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Porque es ignorancia. Una persona que procura buscar a Dios a través de esculturas de oro, de plata, de piedra o cualquier tipo de imaginación, eso se llama, la palabra de Dios lo llama ignorancia, y entonces lo que le está diciendo el Señor, arrepiéntanse de su ignorancia, vuélvanse a Dios, saquen de su vida todo este tipo de idolatría, de imágenes, no solamente las que ya he nombrado. Quizás tenemos la imagen de Messi, de Ronaldo, de quién sabe qué en la casa allí, y tenemos un afiche o de nuestro artista favorito o nuestro cantante cristiano favorito, y hace parte de nuestra adoración. Nosotros no debemos tener nada de eso, debemos sacarlo de nuestras vidas y sacarlo de nuestros hogares. El Señor dice, arrepiéntanse de esta ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga a juzgar al mundo con justicia, el Señor juzgará al idólatra. Por eso la iglesia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. Ahora bien, lo que estamos haciendo nosotros al tomar esta meditación es abriendo los ojos del entendimiento para que el día que tú te presentes ante el tribunal del Señor o ante el gran trono, el gran juicio del trono blanco, no tengas ninguna excusa, que no digas que nadie te habló de que la idolatría era abominación, que tener otros dioses además del Dios de la Biblia era abominación, y entonces el Señor te juzgue por esta cuestión. El punto número 3, la palabra, la tercera de Bar, es no tomarás el nombre en vano. No tomarás el nombre en vano. Dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tome su nombre en vano. Cuando hablamos de tomar su nombre en vano, no solamente una es pronunciar el nombre del Señor simplemente por pronunciarlo, o poner al Señor de testigo por algo que tú has hecho cuando y no es así. Y todo, son cosas, jurar, cuando haces juramento, cuando tú haces juramento y para defenderte, y lo tomas en vano. Por eso que dice, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Eloheja, o tu Dios, en vano. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? En el capítulo 5 de Mateo, versículo 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso. Eso es, no tomarás el nombre del Señor en vano, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Todo lo que prometas lo vas a cumplir, no lo vas a tomar en vano. Ahora, ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. No juréis, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás,
porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es mal de esto de mal procede. El Señor nos está diciendo, miren, no juren, no juren, no tomen el nombre del Señor en vano, no juren por el cielo, no juren, no tomen no juren por el Señor, no juren por el cielo, porque dice, porque es el trono de Dios. No tomen el nombre del Señor en vano, ni por la tierra, porque está a sus pies. Todo lo que nosotros vemos, lo que vemos y lo que no vemos, es creado por el Señor y Dios lo llena todo en todo. O sea, que no dice por nada esto, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Muchas veces decimos, mire, yo mismo, que me parta un rayo, dice alguno, bendito el nombre del Señor. Si lo que estoy diciendo es mentira, eso es jurar por tu cabeza. Dice, no jures por tu cabeza, no digas, no te prestes para esto, porque si estás mintiendo, bueno, a partir del rayo, pero no lo hagas, porque tú no puedes hacer blanco con el uso. ¿Qué dice el Señor? ¿Sea tú decir sí o no? Si es sí, di sí. Confirma que sí. No necesitas tomar el nombre del Señor para decirle, mire, lo juro por Dios. No lo hagas. No lo hagas. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, porque tú no puedes hacer que salir de tu cabeza un cabello blanco, negro a tu antojo. Ella sale, ya el cabello sale como el Señor ha permitido. Ahora dice el Señor, diga, si es sí, sea sí, si es no, sea no. Porque todo lo que más hablemos de más, de mal procede. Cuando nosotros tomamos, juramos, estamos tomando el nombre del Señor, lo podemos tomar en vano, entonces todo de mal procede. Simplemente sea tu sí, sí y tu no, no. Amén. La cuarta palabra sería acuérdate del Shabbat. Acuérdate del Shabbat. Es importante esto, versículo 8 al 11 dice el Señor, acuérdate del Shabbat para hacerlo. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el Shabbat y lo santificó. ¿Qué es lo que el Señor establece? Un día en la semana para que tú te acuerdes de él. Es un día que es el día de reposo, el día de descanso. ¿Para qué? Para que lo santifiques. ¿Para qué? Para que busques la presencia del Señor, para que adores, para que busques, para que descanses de todas tus obras, para que reposes. Eso es lo que el Señor ha establecido, un día de descanso. Hay personas que no descansan en todo el tiempo de su vida. Trabajan de Shabbat a Shabbat, o de sábado a sábado, o de domingo a domingo, o de lunes a lunes. Trabajan todo el tiempo, y no dan reposo a su cuerpo, ni tienen un tiempo para dedicarlo para el Señor, para buscar la presencia de Dios. No lo hacen. Dios quiere que tú te acuerdes. Estableció el Shabbat para el pueblo de Israel, bendito el nombre del Señor, pero recuerda que nuestro Señor Jesucristo, Rebeme Gaonai Yahshua HaMashiach, dice en su palabra, dice que no se hizo el hombre por causa del Shabbat, sino que se creó el Shabbat por causa del hombre. ¿Por qué Dios creó el Shabbat? Para que el hombre tenga un día de reposo, un día de descanso, como mínimo descanse un día a la semana, que ese día lo dedique para él, que ese día lo dedique para el Señor, que ese día lo dedique para su familia, ese día lo dedique para su hogar, que ese día se olvide de todo lo que es el trabajo, cualquier obra que tiene que hacer. Por eso Dios nos dejó un día. Ahora, el Shabbat
que para el pueblo de Israel es sábado y que para nosotros debería ser el sábado, es el día de reposo. Dedícale el día, un día de reposo, dedica un día de reposo para el Señor, para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Ahora, mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Shabbat, en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Temamos, Dios nos ha dado un Shabbat, un reposo. Y ese reposo está tipificando también a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro reposo, quien nos dio descanso. El Señor dice en su palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar y hallaréis Shabbat, reposo para vuestras almas. Entonces, para la número 4, acuérdate del Shabbat, acuérdate del Señor, acuérdate de descansar, acuérdate de darle reposo a tu cuerpo, acuérdate de dedicarle un día a tu familia, acuérdate de dedicarle un día a tu hogar, acuérdate de dedicarle un día a tu vida, acuérdate de dedicarle un día al Señor. Un día en el cual te vas a olvidar de todo tu trabajo, de todas tus el punto 5, la quinta de Bar, es honra a tu padre y a tu madre. Qué interesante. Honra a tu padre y a tu madre. Dice el versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Honra a tu padre y a tu madre. Es importante. El Señor quiere que nosotros honremos, respetemos a aquellas personas que fueron utilizadas por Dios para darnos a nosotros la vida, para aquel hombre que nos engendró y aquella mujer que nos concibió, aquella mujer que nos tuvo 9 meses en su vientre, aquella mujer que nos dio a luz, aquella mujer que se esforzó y aquellos padre y aquella madre que se esforzaron para darte a ti una mejor vida, una buena vida, aquellos que procuraron tu mejor educación, aquellos que estuvieron allí presentes para bendecirte, aunque no lo hayan hecho, por el solo hecho de haberte dado la vida, de haber sido los instrumentos, el vehículo por el cual Dios permitió que tú nacieras aquí sobre la faz de la tierra, por ese simple hecho, tú debes honrar y respetar a tu padre y a tu madre. No importa qué tan buenos o qué tan malos hayan sido contigo. Eso es, ya será Dios quien tome, quien juzgue la actitud de nosotros como padres y la actitud de nosotros como hijos. Pero la actitud de nosotros como hijos es honrarlos, es respetarlos, es venerar su memoria. Eso es importante. Ahora, ¿cómo puedo yo honrar a mi padre y a mi madre? Mira, vamos a mirar primeramente lo que el Señor me está diciendo en su palabra. Mateo capítulo 15, versículo 3 al 6, dice el Señor así. Respondiendo, él les dijo, ¿quién? Yahshua, Jesús de Nazaret. ¿Por qué también vosotros quebrantáis la misbah, el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ojo, la tradición quebrantaba el mandamiento. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello, perdón, con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento, la misbah de Elohim, por vuestra tradición. Para los religiosos de la época, era más importante que el hombre llevara ofrenda a Dios
que sustentara a sus padres. Algo interesante. Aquí hay algo importante que nosotros tenemos que hacer aclaración. Una cosa es la ofrenda. Aquí no está diciendo una cosa es la ofrenda y otra cosa es el diezmo. Aquí Dios no está diciendo que vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es un diezmo a Dios. No, no, no. Aquí hay algo muy importante. El diezmo es algo que Dios estableció como una misma, como un mandamiento, lo mismo que honrar a padre y madre. El diezmo Dios lo establece como un mandamiento para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. Apartar el 10% de lo que yo recibo para bendecir, para la obra del Señor para bendecir las cosas al Señor es un mandamiento y yo lo debo hacer. Pero la ofrenda era algo voluntario, es algo que Dios lo pone en sus mandamientos como voluntario, no era obligación, no es obligación de nadie ofrendar. Dios no te va a bendecir o a maldecir por no ofrendar. Dios lo que no va a hacer es no te va a hacer que tu sustento sea una bendición, sino lo diezmo. Pero en cuanto a la ofrenda, Dios lo dejó con voluntad, algo voluntario. Entonces, si yo, después de que diezmo y veo que mis padres están pasando necesidad, debo ayudarles. No le voy a decir, mira, es que yo quería ayudarte con esto, con aquello, pero le prometí a Dios que lo voy a ofrendar. Me comprometí con la iglesia, con la Kehila, con la congregación, con donde tú vayas, que o en la sinagoga, que si lo voy a ofrendar a Dios y no te puedo ayudar. Esto ya está invalidando la palabra del Señor. Nosotros, el Señor siempre ha querido que nosotros como hijos nos preocupemos por nuestros padres, por su bienestar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, número 1, procura el bienestar de tu padre y de tu madre. Esto es honrarles a ellos. Número 2, Efesios capítulo 6, del 1 y 2, dice de la siguiente manera. Estamos viendo de la honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedezcan a sus padres conforme a lo que la palabra del Señor enseña. Si tu padre te está enseñando conforme a la palabra del Señor, obedézcanle, porque esto es justo. Y sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, la primera misbah con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces la quinta de dar gloria a Dios es honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ir adelante. Gloria a Dios. Entonces, recuerda, honrar a tu padre y a tu madre. Procura el bienestar físico, material, espiritual de tu padre y de tu madre y obedécele en el Señor, porque esto es justo y es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. La cesta de Bar es interesante también, es no asesinarás. No asesinarás. Versículo 13 en la Reina Valera dice no matarás. Y es algo que a nosotros nos puede traer un poco de confusión cuando leemos que dicen no matarás. Entonces ya nosotros generalizamos que no se puede matar de ninguna manera. Entonces creemos que las naciones como en los Estados Unidos, donde algunos estados tienen la pena de muerte como sentencia, está violando la palabra del Señor. De ninguna manera. El Señor estableció también la pena de muerte. En esto, claro, la pena de muerte también la estableció para aquellos que violaran la palabra de Dios y en este caso que asesinaran. La palabra en hebreo para no matarás, que traduce aquí no matarás, la palabra en hebreo es lo sirsa. Lo sirsa. Esa es la palabra hebrea para no matar, que significa no asesinarás. Quiere decir que yo no puedo quitarle la vida a una persona inocente. No le puedo quitar la vida a una persona que
que está desarmada. No le puedo quitar la vida a una persona de una forma alevosa. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo ni debo hacerlo. El Señor me lo prohíbe. El Señor te lo prohíbe. Una cosa es cuando tú vas y atacas a una persona alevosamente, una persona que no se puede defender y le quitas la vida, lo estás asesinando y eso es lo que el Señor no permite. De tal manera que al asesino de una persona inocente, la pena, la condena o la sentencia que Dios establece para el asesino de una persona inocente que lo mató con alevosía, con premeditación, es la pena de muerte. Entonces, aquí lo que está diciendo la cesta de Bar, o que lo podríamos conocer como el sexto mandamiento, la cesta de Bar es no asesinarás. El libro de Shemot, el libro de Éxodo, versículo 23, 7 dice de la siguiente manera: de palabras de mentira te alejarás y no matarás, escucha esto, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al malvado. No justificaré. Si tú le quitas la vida a una persona inocente, a una persona justa, a una persona que no te ha hecho daño y que no está armada, que está el Señor no va a justificarte. El Señor lo maté porque me caía mal. El Señor lo maté porque me hizo mala cara. El Señor lo maté porque no me quiso dar la cartera. El Señor lo maté porque yo conformaba un grupo terrorista. No, el Señor no te va a justificar. Amén. Mateo 27, 3, 5, el Señor dice de la siguiente manera. Aquí dice la palabra, dice, entonces Judas, mira, estamos hablando del traidor. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado porque lo habían condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, los que le habían pagado para que lo entregara, y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando el sangre inocente. Ahí encontramos a un Judas que se dio cuenta de su maldad, que se dio cuenta de lo que había hecho y dice que devolvió arrepentido. Se arrepintió de haber vendido al Señor. Sí, se arrepintió. Pero, dice, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos importa? Dijeron los religiosos. ¿Qué nos importa? Dijeron los sacerdotes y los ancianos. ¿Qué nos importa? Ya lo hiciste. Tú eres el culpable, allá tú. Pero los culpables, el culpable era tanto él como los otros. A ellos no les importó. A los religiosos de la época no les importó haber matado. Y el Señor, tenlo seguro que el Señor no justificará al malvado. Ahora, ¿qué dice? Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hay algo interesante. Nosotros no podemos decir, juzgar. Sabemos que Judas, el traidor, él estaba escrito que uno tenía que traicionar al Señor, él lo traicionó, él era el que tenía que traicionarlo. Dice la Biblia aquí, es interesante, que dice arrepentido. Yo no he buscado esa palabra en este momento, simplemente estoy mirando, no sé si se arrepintió o le dio remordimiento. Tendríamos que buscar el significado de la palabra que se utiliza allí para arrepentido. Pero algo interesante es que él se da cuenta que ha entregado el sangre inocente y que Dios no lo justificará. Ahora bien, él dice la Biblia también que allí él fue y se ahorcó. Él fue al lugar que le correspondía. Pero bueno, entonces el punto es no asesinarás. Mucho cuidado con esto. No podemos nosotros quitarle la vida a una persona inocente y justa. Amén. El punto 7, la séptima de Bar sería no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. O sea, no vas a tener relaciones sexuales fuera de tu hogar o, o indiscriminadamente. Aquí dice, aquí vean como lo que dice la palabra del Señor, dice no adulterarás, gloria a Dios. Dice el versículo 14, no adulterarás, no, o no cometerás adulterio, perdón, no cometerás adulterio. Entonces, ¿qué dice? Aquí es interesante
Entonces, pero el Señor nos muestra también lo que significa cometer adulterio. Entonces pensamos que cometer adulterio es simplemente tener relaciones sexuales fuera del hogar y ya eso fue adulterio. No solamente eso. Mira lo que dice el versículo 27 del capítulo 5. Jesús de Nazaret, Remelech, Canaya, Ciudad Masía, nos dice de la siguiente manera. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Ah? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, yo aquí lo parafrasearía un poco, cualquier mujer que mire a un hombre para desearlo, para codiciarlo, dice, ya adulteró con ella o con él en su corazón. El solo hecho de desear el tener a otra persona en su lecho, en tener una relación sexual con otra persona, ya el solo hecho de desearlo ya es adulterio. Ya Dios lo considera adulterio. O sea, si tu ojo derecho, sigue diciendo el Señor más adelante, que es ocasión de caer, mejor sácalo y échalo de ti, porque es mejor que entres al reino de los cielos con un ojo y no con los dos ojos ser lanzado al lago que arde. No cometerás adulterio. Octava de bar, no hurtarás, no robarás, no te vas a quitar las pertenencias de tu prójimo, no importa la situación, no importa las dificultades que tú estás viviendo, no importa si no tienes para comer, no hurtarás, no robarás, no te cogerás lo que no te pertenece. A eso nosotros lo justificamos. Nos justificamos nuestra acción porque tenía hambre, justificamos nuestra acción porque no tenía con qué comprar, justificamos nuestra acción porque lo necesitaba, justificamos. El Señor no nos dice no lo hagas, no lo hagas. Si tienes hambre, clama a Dios, clama a Dios. Él dice, yo soy Yahweh, tu proveedor, yo soy Yahweh Jireh, el Señor tu proveedor. Entonces clama a Él, si tienes alguna necesidad, busca al Señor. Ahora, Pablo dice en Efesios capítulo 4, 28, dice, el que robaba, el que hurtaba, no robe más, no robe más. Hay gente que roba ya por deporte, ya hace su trabajo, sino que dice aquí, dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, no haga con sus manos lo que es malo, no utilice sus manos para tomar pertenencias de otras personas para quedártelas tú, no lo hagas, sino que trabaja haciendo lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece. Para que tenga que compartir para el que padece necesidad. Que seas tú siendo parte de la pernazá, del sustento de tu hermano. No robes más, haz lo que es bueno. Y cuando veas a tu hermano en necesidad, entonces compártele. Si es que tu hermano no tiene la facultad para conseguir la comida. Entonces, dice la Biblia, que tenga para compartir con el que padece necesidad. No robes, que no sea ese, no haya excusa, no hay excusa para tomarnos lo que no nos pertenece. No importa, el Señor lo condena. Amén. La novena palabra, la novena de Bares, no dirás falso testimonio. Vamos a ver qué dice. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Mira lo que dice. No dirás, no vas a decir lo que no es para condenar a tu prójimo. No vas a falsificar tu palabra. No vas a decir algo que tú no viste, que tú no estás seguro, que tú no simplemente lo escuchaste, lo oías y lo creíste. No dirás falso testimonio. Tienes que ser tu palabra sí o no, que es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Dice el libro de los Proverbios, o Mishle 25:18, la siguiente manera: martillo, cuchillo y saeta aguda, flecha aguda, es el hombre que dice contra su prójimo falso testimonio. Es martillo, está
rompiendo, acabando, destruyendo. Una persona que dice falso testimonio destruye la honra, destruye el buen nombre de otra persona, pero no solamente lo destruye, está cortando, está asesinando, está matando. Dice cuchillo y saeta aguda, está acabando con el buen nombre de una persona que está. Inclusive cuando das falso testimonio, estás llevando a otras personas a la muerte. Al Señor Jesús, fue sacrificado y se utilizaron personas que dieron falso testimonio. Y aquí la palabra del Señor dice martillo, cuchillo y saeta aguda. Es el hombre que dice contra su prójimo falso testimonio. Jesús sigue diciendo, nuestro Señor Jesucristo, Mateo 15, 18 y 19, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, esto contamina al hombre. Lo que sale del corazón y sale de la boca, esto es lo que nos contamina. Dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, todo lo que hemos estado mirando. Dice, los falsos testimonios, las blasfemias, todo eso sale. Allí el Señor dice eso que sale de nuestra boca cuando estamos hablando falso testimonio, diciendo una palabra falsa, hablando en contra de nuestro prójimo, sin estar, cuando no sabemos que es verdad. Eso es, dice la Biblia, que es un falso testimonio. El Señor no quiere que nosotros seamos falsos, sino que hablemos con la verdad. Nunca ir allí a acusar a nuestro hermano solamente porque escuchamos habladurías. No dirás falso testimonio, no hablarás contra tu prójimo, no dirás palabra de mentira contra tu prójimo para llevarlo a destruirlo. Amén. Y la última de Bar, aquí es no codiciarás, no codiciarás. ¿Qué dice la Biblia? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la décima de Bar que la Iglesia Católica, para poder cumplir con las 10, porque excluye la segunda, entonces aquí la dividen en dos. No, aquí es una sola. No codiciarás. ¿Qué no debo codiciar? La casa de mi prójimo, la mujer de mi prójimo, el siervo de ni la criada, ni su buey, ni nada de lo que le pertenezca a mi prójimo, lo voy a codiciar, lo voy a desear tener para mí. No puedo hacerlo. El Señor nos dice, no codiciarás, no codicies, no desees lo que no es tuyo, no desees lo que no te pertenece, no quieras tener lo que le pertenece a otro, no lo codicies. Dice Marcos, capítulo 4, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo, dice, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Es que codiciar no solamente es el deseo, el amor al dinero. El amor al dinero es un engaño. Y el amor al dinero es codicia. Pero el Señor dice, no solamente dice que el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, no solamente codiciar el dinero, no solamente codiciar los bienes ajenos, no solamente codiciar la mujer del prójimo, es codiciar cosas que no nos pertenecen. Dice que entran en el corazón del hombre, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La codicia, el amor al dinero, hace que la palabra de Dios sea infructuosa en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros conozcamos su palabra y actuemos conforme a la palabra de Dios. Estas 10 de Barín, estas 10 palabras, conocidas como los 10 mandamientos, fueron habladas por Dios mismo para que nosotros entendamos la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Que nosotros nos arrepintamos de nuestro mal camino,
que nosotros volvamos nuestros ojos a Dios, que nosotros busquemos a Dios. Si de alguna manera puede ser hallado, no lo busquemos en las imágenes, no lo busquemos en las esculturas, no tengamos otros dioses ajenos delante de la presencia del Señor, no honremos a las imágenes, no adoremos otras cosas sino al Señor, no hagamos cosas que al Señor no le agradan. Busquemos del Señor, honremos a nuestro Padre, honremos a nuestra Madre, honremos si ya ellos han muerto, honremos su memoria. Nunca dejemos de honrarles. Si están vivos, hermanos, procura el bienestar de tu padre, procura el bienestar de tu madre, procura el bienestar de ellos. También honrales, obedéceles en el Señor. No importa la edad que tengas, tú pues que tú tengas 70 años y tus padres tengan 90. Si tus padres te están dando un consejo en el Señor, obedéceles. Eso es honrar a padre y madre. Ahora, recuerda, no cometamos adulterio, no robemos, no demos falso testimonio, andemos conforme a la verdad. Nosotros, si el Señor nos ha llamado a ser hijos de luz, andemos en luz. Busquemos del Señor. Hagamos la palabra de Dios parte de nuestra vida. Amén. Amados hermanos, hemos llegado al final de este tiempo. Yo no sé cómo está tu vida delante del Señor. Yo no sé si nosotros estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Pero si tú no has arreglado tu vida con el Señor, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Es el momento en que tú tienes que buscar del Señor. La palabra del Señor dice buscar a Dios mientras que puede ser hallado. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de misericordia y será amplio en perdonar. Si yo estoy faltándole al Señor, si yo soy un ladrón, si yo soy un mentiroso, si yo estoy cometiendo adulterio, si yo estoy acabando, si yo he sido un asesino, si es, el Señor quiere mostrar tu misericordia para contigo, para que tú te conviertas de tu mal camino y vuelvas tu mirada hacia Él. Este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. No hay nada que pueda impedirnos entrar a la presencia del Señor. Lo único que nos impide entrar a la presencia del Señor es no confesar nuestro pecado y apartarnos de Él. La Biblia dice que el que confiesa su pecado, perdón, la Biblia, voy a decirlo, dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que peca no, pero dice que el confesare y se apartare alcanzará misericordia. Es confesarle al Señor nuestro pecado, no al hombre, solamente al Señor. Yo creo que si tú no le has entregado tú al Señor, lo hagas en este momento. Te quiero invitar, es el tiempo aceptable, la hora de salvación. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma. Mi pregunta es, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? No vas a tener ninguna excusa delante de la presencia del Señor. Pero si tú le quieres entregar tu vida, quizás el Señor quiera darte muchos años de vida, o quizás te llame hoy, pero tú puedas ir a la presencia del Señor y que el Señor te pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El solo hecho de que tú le entregues tu vida al Señor, eso es ser fiel en lo poco. Y el Señor te pondrá sobre mucho. Si no le has entregado tu vida, yo te invito a que lo hagas en esta tarde. Solamente tienes que hacer una oración de fe con la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digno de ser llamado tu hijo. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente. En el nombre de Jesús Nazaret te doy gracias, Padre. Amén. Si tú has hecho una oración como esta,
ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida, ha hecho de ti una nueva criatura y ahora eres hecho hijo de Dios. Tres recomendaciones que quiero darte antes de terminar. Bendito el nombre del Señor. Es número uno. Busca al Señor de oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y número tres, no dejes de congregar. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo de la palabra del Señor desde Génesis al Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del mundo, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de la de Bar de Hachén. Gracias por acompañarnos, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yoarejeja Adonai bismereja, Yaer Adonai panabeleja vijuneja, Yis Adonai panabeleja vilishem yehashem. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor se lo permite, cuando hablamos una vez más a tu programa de una palabra viva y eficaz, la de Hashem. Saludamos a nuestros hermanos aquí en Ontario, nuestros hermanos en los Estados Unidos, en Colombia, en los diferentes lugares donde nos ven allí. Un saludo, un cordial saludo, que el Señor les bendiga. Shalom Braja, y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.